Tengo un relato que un taxista me contó cuando tuvimos un viaje muy largo, pues en el vecindario era muy querido porque era conocido de nunca rechazar un viaje, sin importar la hora o el destino. Esa madrugada fría, quizá 2 de la mañana de un domingo, mientras conducía por una solitaria carretera que conectaba dos pequeños pueblos en el corazón de México, la niebla se comenzó a hacer presente como un manto blanco sobre el asfalto. Él había dejado a su último pasajero en uno de los últimos pueblos vecinos para visitar a la familia. Mientras él iba de regreso a su pueblo, esperando llegar antes del amanecer, porque sí eran varias horas de camino, entró a una carretera conocida porque era bastante solitaria y no pavimentada. Lo que era preocupante para él no eran fantasmas, sino que se rumoraba que ahí ocurrían asaltos. El silencio de la madrugada era inquietante, pues no habían casas alrededor y solo eran montes o barrancos. Y aquel silencio solo era roto por el rugido del motor de aquel Nissan de esa época. También se escuchaba el tenue crujir de la grava bajo las ruedas. Mientras él avanzaba despacio, algo llamó su atención a un costado del camino. Era una figura de pie junto a un árbol torcido. Al estar a oscuras no se veía nada, pero luego, cuando la luz de los faros del auto le pegó, notó que era una mujer alta, delgada, envuelta en un vestido negro que parecía flotar en la brisa. En una de sus manos sostenía un bastón de madera muy grande. Su rostro estaba cubierto por un velo transparente. Su presencia no era escalofriante, sino inquietante. Parecía una mujer de verdad, en peligro. El taxista redujo la velocidad, incapaz de apartar la vista. Aquella mujer levantó la mano libre y con un movimiento lento le indicó que se detuviera. Relataba que aunque cada fibra de su ser le gritaba que siguiera adelante, algo inexplicable lo obligó a frenar. Bajó la ventana con las manos temblorosas. ¿Necesita un aventón, señorita?, preguntó apenas susurrando. Notó que aquella mujer era muy delgada y blanca. Esto le marcaba más aquellas ojeras que parecían que ella no había dormido en años. Aquella mujer no respondió, pero se acercó lentamente al taxi. El sonido de sus pasos resonaban con aquella grava del camino. Cuando estuvo junto a la ventana aquella mujer, el señor taxista relata que pudo sentir un frío tremendo. La mujer levantó el velo, revelando un rostro pálido, de ojos hundidos y labios negros. «Ya es tu hora», dijo con una voz que no parecía humana, y menos de mujer. Ella le sonrió y antes de que pudiera reaccionar el taxista, aquella mujer alzó la mano donde tenía el bastón, pero ahí ya no estaba el bastón. Ahora estaba sosteniendo una guadaña, la cual dejó caer sobre el cofre del taxi. El golpe no dañó el vehículo, ni siquiera le hizo un rasguño, pero se escuchó un estruendo tan fuerte como un rayo. Aterrado pisó el acelerador y se alejó, pero la carretera parecía cambiar. Los árboles a los lados del camino se volvieron retorcidos y la niebla se volvió más densa. Era como si el mundo mismo intentara atraparlo. El taxista comenzó a sentir su carro pesado y se jaloneaba, y pronto el motor del taxi falló y el vehículo se detuvo. Una sensación muy pesada se vivía en el taxi, y fue aquí cuando él miró por el retrovisor y ahí estaba ella, sentada atrás de él dentro del auto. Ella sostenía una guadaña descansando en sus piernas. Desesperado, salió del auto y comenzó a correr, pero no importaba cuánto avanzara. Siempre la veía enfrente o a un lado. Su respiración se volvió entrecortada y finalmente cayó de rodillas, agotado. La mujer se acercó una última vez, inclinándose a él, y dijo: «Aún no». Al día siguiente encontraron su taxi en medio de la carretera, y el cuerpo del taxista apareció varios kilómetros más adelante, junto a un árbol torcido. Su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror,
y sus manos sujetaban su pecho como si hubiera intentado detener un ataque al corazón. Él estuvo sin hablar durante un año entero, hasta que se compuso de aquel susto. Él me contó y tiene la teoría de que cuando era joven creía en la Santa Muerte, pero cuando conoció a su actual esposa, hizo que la regalara y dejara de creer. Cuando levantó su altar, dijo: ya es hora. Él afirma que le sucedió todo eso porque la Santa Muerte lo quiso castigar por aquel abandono. Soy conductor de camiones de carga y las noches son mi oficina. Llevo años recorriendo carreteras solitarias y aunque he escuchado muchas historias de aparecidos y sucesos paranormales con mis compañeros, siempre me mantuve escéptico. Sin embargo, lo que viví en la carretera vieja que conecta Puebla con Veracruz me hizo dudar de todo. Esa madrugada manejaba sin prisa. El clima era frío porque ya era diciembre. Apenas había señalizaciones en ese tramo. Es una vía casi olvidada que solo algunos camioneros usamos para ahorrar tiempo. Las luces de mi tráiler iluminaban el camino escaso, revelando arbustos secos y árboles secos a los lados. Yo iba manejando normal, quizá unos 50, 60 kilómetros por hora, cuando ahí lo escuché. Al principio pensé que era mi imaginación, un sonido tenue, lejano, casi imperceptible. Pero conforme seguía avanzando, los ruidos se hicieron más claros. En medio de la nada se hizo presente el llanto de un bebé. Bajé el volumen de la radio pensando que era esta misma. Pensé encontrando una explicación lógica, tal vez algún animal herido, me dije. Aunque el sonido era inconfundible, eso que se estaba escuchando era un bebé, y de repente se hizo presente otro y otro. Eran sollozos suaves al principio, como los de un recién nacido. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca. ¿Qué hacían bebés en mitad de la nada? Quizá un accidente, pensé, pero no se veía ningún carro volcado. Miré por los retrovisores y los costados del camino buscando a alguna persona, alguna mujer, pero no vi a nadie. Solo estaba yo y la oscuridad de la carretera. Decidí seguir manejando, tratando de ignorarlo. Pero entonces los llantos se hicieron más fuertes. Parecía que venían desde todas partes, al frente, detrás, a mi lado. El sonido retumbaba dentro de la cabina también, como si estuvieran conmigo. No puede ser, murmuré con mi voz temblando. Mientras estaba negando todo esto, un llanto más fuerte que los demás sonó justo detrás de mi asiento. Giré la cabeza con miedo, con el corazón golpeando en el pecho. No había nadie ahí, pero la sensación de que algo me estaba observando, que algo me estaba acompañando, era tan intensa que comencé a sudar frío. Apreté el volante con todas mis fuerzas y aceleré. No importaba si rompía el límite de velocidad. Quería salir de esa carretera sí o sí. Pero justo cuando pensé que los llantos se estaban quedando atrás, los faros de mi camión iluminaron algo. En medio del camino había un bulto. Ahí iba caminando una mujer vestida de negro con un bebé en brazos. Frené de golpe para no arrollarlos. El tráiler rugió y se detuvo apenas unos metros antes. Me quedé paralizado con las manos aferradas al volante. Solo estaba mirando aquello que no debería estar ahí. No es real, no puede ser real, me dije sintiendo un pánico indescriptible. Pues aquella mujer que estaba al frente de mí había desaparecido frente a mis ojos, como si el viento se lo hubiera llevado.
Y de nuevo, los llantos empezaron de nuevo, pero esta vez se multiplicaron. Alrededor del camino, entre los árboles y los arbustos, comenzaron a sonar bebés, decenas de ellos, todos llorando. Pisando el acelerador con todas mis fuerzas, arranqué. No sé cuánto tiempo manejé así, muy rápido, pero cuando la carretera por fin se abrió hacia un tramo más transitado y vi las luces de una gasolinería, sentí como si me hubieran devuelto el alma. Bajé del tráiler temblando, incapaz de procesar lo que acababa de vivir. Un trabajador de la gasolinería se acercó a verme, pues no tenía fuerzas en el cuerpo y estaba muy alterado. Me dijo que si necesitaba ayuda, y yo le dije que no, que solamente había alucinado en el trayecto. Pero él me dijo que no, que eso no era, y le conté. Me dijo que ya llevaba muchos años trabajando en esa gasolinería, y me dijo seriamente que muchos de los viajeros de esa carretera salen espantados porque se les aparece algún fantasma, que es raro el que no haya visto nada ahí. Compañeros, quienes estén escuchando esto y manejen de noche, mejor les doy un consejo. Paguen caseta y no se vayan por caminos solitarios o olvidados. Esto es todo. Excelente noche, Santiago. Y excelente noche, siniestros. Siempre me ha gustado conducir por las noches. Hay algo en las carreteras vacías, con el cielo oscuro y el aire fresco entrando por la ventana, que me resulta tan tranquilizador. Sin embargo, la madrugada de ese martes cambió para siempre la forma en la que veo los caminos solitarios. Había salido de Puebla después de dejar un encargo en la capital, y mi destino era un pequeño pueblo llamado Huehuetlán el Grande. Había tomado un atajo por una carretera secundaria rodeada de cerros y árboles que parecían murallas. Apenas si habían luces, solo el reflejo de mis faros sobre el asfalto. Todo iba bien, todo estaba perfecto hasta que, de repente, el motor comenzó a dar tirones. No, murmuré golpeando el volante como si esto fuera a ayudar. El coche se sacudió por última vez antes de apagarse por completo, dejándome solo en la penumbra. Intenté encenderlo de nuevo, pero el motor apenas hizo un ruido ahogado. El silencio de aquella noche era inquietante. Sin el rugir del motor ni la música de la radio, solo se escuchaba el viento y de vez en cuando un grillo solitario. Miré mi reloj y eran las 2:47 de la madrugada. Estaba literalmente en medio de la nada, con ningún rastro de casas o personas a la vista. Decidí salir del coche y revisar el motor, aunque no tenía mucha idea de mecánica. Abrí el cofre y encendí la linterna de mi celular. Algo parecía haberse zafado. Solo lo conecté y bajé el cofre. Pero un ruido a mis espaldas me hizo congelarme. Era un gruñido bajo, profundo, como el de un perro grande. Pero había algo extraño en ese sonido, algo que lo hacía mucho más aterrador. Me giré rápidamente, apuntando la linterna hacia los arbustos cercanos, y ahí estaba esa cosa. Al principio pensé que era un coyote, pero su tamaño era descomunal. Sus ojos brillaban como con un tono amarillo intenso. Su cuerpo parecía cubierto de un pelaje negro y áspero. Pero lo que realmente me heló la sangre fue que comenzó a cambiar de postura. Él comenzó a incorporarse sobre sus dos patas traseras. 1,70 medía quizá, pero aquel coyote o lo que fuera esa cosa no era un animal. Él no tenía orejas de animal, él tenía orejas humanas. Quise correr, pero mis piernas no respondían. El miedo me había clavado al suelo.
Aquel animal me observaba fijamente, inclinando ligeramente la cabeza, como si me estuviera estudiando. Y luego, en un movimiento que no parecía natural, se echó hacia adelante y comenzó a caminar hacia mí como un humano. «Vete», grité, intentando sonar valiente, pero mi voz temblaba. Aquella criatura, aquel animal se detuvo y entonces hizo algo que jamás podré olvidar. Se rió. Sí, comenzó a reírse. No fue un gruñido ni un chillido, fue una risa humana. Era como si un hombre se estuviera burlando de mí desde dentro de ese animal. Retrocedí y caminé lentamente hasta que sentí la puerta del conductor. Aquella criatura dio un paso hacia atrás y frente a mis ojos salió corriendo como un hombre a la maleza. Él se perdió en la oscuridad. Subí muy asustado a mi carro, intenté prenderlo y a la primera, sin esfuerzo ni nada. Manejé temblando, llorando del miedo y llegando a mi casa le conté todo esto a mi suegra. Pero ni ella, ni mi esposa, ni nadie de mi familia me cree. Piensan que lo inventé, pero no es así. Aquí, audiencia, seguro que no me van a tachar como loco. Y ustedes saben que también ahí afuera hay nahuales. Existen los nahuales y me topé con uno de ellos. Audiencia, buenas noches. Antes de pasar al siguiente relato, si les está gustando mi contenido, deja tu like y comenta ¿a qué hora te atreves a sumergirte a estas historias de terror? Ahora, sin más interrupciones, continuemos con la siguiente historia. Llevaba más de 20 años trabajando como taxista en mi pequeño pueblo de Oaxaca, pero mucho antes de que se poblara, estaba rodeado de cerros y caminos oscuros que apenas eran iluminados por la tenue luz de la luna. La verdad, ganaba muy bien, pues era uno de los pocos que trabajaba de taxista. Incluso hacía viajes en las madrugadas, pues pocos se atrevían a recorrer las carreteras que conectaban las comunidades. Esa noche me llamó un abuelito para que le hiciera un viaje. Era pasadita de la 1 de la madrugada. Medio dormido abrí la puerta y le pregunté que qué quería. Me dijo que alguien de la comunidad me había recomendado como taxista. Yo lo pasé a mi casa mientras se calentaba mi carro. Aquel hombre iba a una casona al final del pueblo. El lugar me dio un mal presentimiento, pues se decía que estaba abandonada, y yo lo sabía, pues había pasado un par de veces por ahí. Y las ventanas estaban rotas y todo parecía abandonado. Pero aquel viejito insistía en que él vivía ahí. Acepté el viaje. Lo comencé llevando por aquellas calles y carreteras oscuras y solitarias. Apenas si pasaban 1 o 2 carros que me hacían compañía. Al llegar a aquella casona, aquel hombre me agradeció con una sonrisa extraña y me pagó antes de perderse en las penumbras de la entrada. Encendí mi taxi y comencé a regresar al centro del pueblo, deseando llegar a casa para descansar, pues tenía mucho sueño. La carretera estaba vacía y eso no ayudaba. Encendí la radio para distraerme, pero todas las estaciones parecían emitir estática. Solo estática nada más. Me orillé para acomodar la antena del carro, pero antes de salir, pude sentir algo extraño. Un escalofrío recorrió mi espalda y una presencia extraña llenó el aire dentro del taxi. Volteé hacia los asientos de atrás pensando que ahí estaba algo, pero no. Estaba al frente del carro. Ahí estaba el mismo viejito que había llevado a la casa. No dijo nada, pero su figura irradiaba una sensación opresiva. Él estaba temblando mucho y se movía de lado a lado, pero no era por frío. Parecía como si se estuviera moviendo en cámara rápida. No sé cómo explicarlo. ¿Quién es usted?
Grité muerto del miedo mientras mis manos apretaban el volante. Él no respondía y comenzaba a temblar de esa manera, y también intentaba caminar, pero era como si se torciera. Era muy extraño. Traté de mantenerme tranquilo. Tal vez era una bromita o alguien se había colado mientras estaba distraído. Mire, si quiere que lo lleve a algún lado, dígame. Si no, déjeme pasar, por favor, le grité. Aquel viejito finalmente habló. Él movió la boca, lo vi desde afuera del carro. Pero se escuchó atrás de mí, como si estuviera sentado atrás. Sigue manejando. No entendí por qué, pero obedecí. Había algo en esa voz que me daba miedo, me paralizaba. Aceleré por la carretera esquivando a aquel viejito, mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Varios metros alejado de él, miré hacia atrás y no había nada. Pensé que ya había pasado todo, pero el taxi comenzó a llenarse de un frío insoportable y el parabrisas se comenzó a empañar, dificultándome la visión. Lo limpié con un trapo y prendí el aire acondicionado y aceleré nuevamente. Y metros después, pude ver al mismo anciano caminar por la orilla de la carretera. Era él. Estaba vestido de la misma manera, era él. Era inconfundible. Aceleré gritando. Ya no podía soportar el miedo. Llegué a mi casa temblando y pálido. Mi esposa se percató de esto y yo le conté. Ella no me dijo nada porque también cree en los fantasmas, en los aparecidos. Al día siguiente no fui a trabajar y en la tienda me encontré a un colega. Con confianza le conté lo sucedido y me dijo que ya a varios les ha pasado lo mismo, pero que él no creía, hasta que también le pasó. Llevó a aquel anciano a la casona, a las afueras del pueblo, y de regreso también lo vio. Yo sí creo en todos los fenómenos paranormales, y sé que hay mucha actividad paranormal en las carreteras, pues ahí ocurren muchos accidentes, muchas personas mueren. Y yo y otros tantos vivimos un suceso bastante inquietante. Ya habíamos acordado unas vacaciones a Acapulco por varios meses, mi familia y yo. Era un touring, una familia que tenía un autobús en la cuadra y arreglaba vacaciones. Ellos nos llevaban y nos traían. Eran buenas personas. Por fin había llegado el día y salimos de casa al anochecer. El guía, Oscar, era quien iba a manejar y nos iba a dar el paseo por los lugares más turísticos. Pero no llegamos. Tuvimos un fuerte accidente en la madrugada a las 3 de la mañana. Un carro nos chocó muy fuerte y Oscar perdió el control del camión. Casi nos vamos al barranco. Estuvo muy fuerte. El parabrisas del autobús quedó deshecho y todos nosotros salimos disparados hacia el frente. Pero aún con heridas nadie estuvo grave, solo adoloridos y confundidos por los golpes en la cabeza. Sin embargo, aún no terminaba el peligro. El camión estaba en una parte donde había barranco y nadie quería moverse. Estábamos muy asustados que nos fuéramos a volcar. Más aparte, todo el ambiente era pesado. Las mujeres y niños, algunos estaban llorando y los hombres estaban intentando controlarlas, pero no funcionaba. «Hey, chicos por aquí». Reconocí la voz del guía, quien estaba fuera en la carretera alumbrándonos con su linterna. Él nos bajó a todos, y a los de la tercera edad se subió a ayudarles para que caminaran con cuidado. Cruzamos la carretera con él al frente alumbrándonos el camino, y nos resguardó en un lugar seguro. Tuvimos tanta suerte de tenerlo. Al ver que todos estábamos ya a salvo, nos dijo que no nos preocupáramos y nos pidió disculpas. Dijo también que iría a checar cómo había quedado el otro auto.
así que se fue hacia la curva y nos dejó su linterna. Estuvimos varios minutos ahí esperándolo, pero no regresaba. Todos los hombres nos pusimos de acuerdo para poner el autobús en reversa y alejarlo de aquel barranco. Nos acercamos y con la luz de la linterna pudimos ver algo debajo del autobús. Era una camisa y un pantalón. Aquella vestimenta se me hizo muy conocida. Nos acercamos pensando que era algún solitario. Pero cuando alumbramos hacia abajo y nos hincamos, la luz le dio a aquel hombre. Notamos que era Oscar el guía, quien se suponía lo habíamos visto irse caminando hacia la curva. Impactados por esta sorpresa, lo sacamos y él ya no tenía signos vitales. Había fallecido. Aquel hoyo que se había formado en el parabrisas era porque él había salido volando y había quedado debajo del autobús. Pero quien nos ayudó también fue él. Confundidos fuimos a checar el otro carro por la curva y ahí no había nadie más que el piloto desmayado. Era un ingeniero que estaba borracho. Poco tiempo después las ambulancias y policías llegaron. Dimos a los demás la noticia de que Oscar había fallecido y nadie, ni su esposa ni sus hijos lo creían, pues todos lo habíamos visto esa madrugada ayudarnos e irse a la curva. Mi tío Enrique siempre me contaba historias de sus años como trailero, pero ninguna tan escalofriante como la que vivió una madrugada en la carretera de Yucatán. Él era un hombre escéptico, de esos que nunca creían en fantasmas ni en supersticiones, pero después de esa noche, nunca más volvió a pensar de esa manera. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando manejaba por un tramo desolado. Estaba rodeado de la densa selva. El aire era pesado y el único sonido era el motor de su tráiler y el crujido ocasional de las llantas contra el pavimento. Él iba manejando, cantando y disfrutando del viaje cuando a lo lejos los faros del camión iluminaron algo que lo hizo fruncir el ceño. ¡Ah, caray!, se le escapó. Pues a un lado de la carretera caminaba un niño. Tendría tal vez unos 8 o 9 años. Aquel niño nada más llevaba un short rojo. Él estaba descalzo y no tenía camisa. Su delgado cuerpo parecía vulnerable bajo la tenue luz del camión. Mi tío, alarmado, pensó que seguramente estaba perdido o lo habían abandonado. Frenó el tráiler, se pasó rápidamente al asiento del copiloto y abrió la puerta. «Oye, niño, ¿qué haces aquí solo? ¿Dónde están tus papás?», le preguntó intentando sonar calmado. El niño lo miró con unos ojos inexpresivos, pero no dijo nada. Mi tío pensó que estaba asustado o confundido. Le dijo que se subiera entonces. Pero en cuanto se subió, mi tío sintió algo extraño. Una sensación de maldad. Sin embargo, ignoró su instinto y lo sentó en el asiento del copiloto. Mientras retomaba el camino, el niño comenzó a cantar en susurros. Era una melodía que mi tío reconocía perfectamente. Pues cuando era niño, su mamá, su abuela, le cantaban la misma canción. Así que mi tío acompañó cantando al niño y fue entonces que el pequeño guardó silencio y poco después le dijo: «Te gustaba mucho esa canción cuando tenías mi edad, ¿verdad?». Mi tío le dijo que sí, que su abuelita y su mamá se la cantaban. Aquel niño se volvió a quedar en silencio nuevamente, pero parecía despreocupado, como si no le importara estar perdido en medio de la carretera. A medida que avanzaban, mi tío comenzó a notar que el niño se veía cada vez más pálido.
Su piel pasó de un tono normal a uno casi azulado, como si se estuviera helando. Mi tío detuvo el tráiler y sacó una pequeña manta que llevaba consigo. «Tápate, niño, hace frío, ¿no?», le dijo mientras lo cubría con cuidado. El niño lo miró, pero no dijo nada y ni siquiera agradeció. Mi tío intentó romper el silencio y comenzó a hacerle preguntas. «¿A qué te gusta jugar? ¿Dónde están tus papás?». El niño respondió, pero sus palabras eran incoherentes. Decía cosas que no tenían sentido, como si no entendiera las preguntas. Mi tío sintió que algo no estaba bien, pero decidió no insistir. Unos kilómetros más adelante, el niño señaló hacia la oscuridad de la carretera. Aquí déjame. Mis papás ya me están esperando». Mi tío miró hacia donde señalaba, pero no veía nada. Solo era la carretera desierta y la naturaleza. «No hay nadie. Niño, no estás equivocado. No hay nadie ahí». El niño insistía que ahí estaban sus papás, parados, esperándolo. Su tono comenzó a volverse más pesado, casi molesto, así que mi tío decidió detener el tráiler, mientras se acercaba más al lugar que el niño señalaba. Sin decir nada más, paró el tráiler y abrió la puerta del copiloto. Se inclinó hacia el niño y por primera vez lo notó frío como el hielo. Lo había rozado apenas y sintió cómo estaba helado el niño. Aquel pequeñito bajó sin decir una sola palabra, y al cerrar la puerta mi tío aceleró unos cuantos metros, pero algo en su interior decía que estaba mal dejarlo ahí, en medio de la nada, que tal vez el niño estaba enfermo mentalmente. Mi tío bajó la ventana del copiloto y gritó: «Oye, ¿dónde estás? Aquí no hay nadie». Mi tío no obtuvo respuesta, así que se bajó del tráiler alumbrando con su linterna, pero el niño había desaparecido. No había rastro de huellas en la tierra ni sonido alguno. Era como si nunca hubiera estado ahí. Mi tío, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se subió al tráiler y pisó el acelerador. No volvió a detenerse hasta el próximo pueblo. Ahí le contó lo ocurrido a otro trailero, quien le respondió con una calma inquietante: «Ese niño no está vivo. Muchos lo han visto por aquí. Dicen que murió con sus padres en un accidente hace años. Hace 80, tal vez». Desde esa noche, después de escuchar eso, mi tío dejó de recoger a desconocidos en la carretera, sin importar lo que parecían. Cada vez que contaba esta historia terminaba con la misma advertencia: si van a manejar de noche y ven a un niño, no se detengan. Ese niño no busca ayuda. Ese es un fantasma. Fui taxista durante varios años de mi vida, pero nunca olvidaré mi primera noche. Era 2012, y el reloj marcaba las 11 de la noche cuando me encontraba frente al espejo de mi habitación. San Miguel era una localidad tranquila, al menos eso parecía. Esa noche sería mi primer turno. Con manos decididas abotoné mi camisa blanca que me dieron como uniforme, la que llevaba impresa la ruta que recorría como taxista. Era mi primera noche al volante. Estaba nervioso. Me aseguré de que mi pantalón de vestir estuviera limpio y que los zapatos estuvieran brillantes. Esa noche me despedí de mi esposa y de mis hijos y salí al fresco de la noche. Con pasos rápidos me dirigí al taxi que había estacionado en la entrada de la casa. Era un coche modesto, un sedán, con sus mejores años ya atrás, pero era suficiente para ganarme la vida. Llegué a la base poco antes de la medianoche, donde algunos de mis compañeros se encontraban conversando en grupo.
Todos me dieron una bienvenida con un par de bromas para alivianar la tensión del novato. Al filo de la medianoche me encontraba recostado en mi taxi, mirando cómo la luna se colaba entre las nubes. Los minutos pasaban lento hasta que escuché un suave toquido. Sobresaltado, enderecé la postura y miré hacia afuera. Ahí estaba un hombre regordete, vestido formalmente con un traje oscuro. Me pidió con una voz baja y monótona que le llevara al mercado, al centro de San Miguel. Asentí con la cabeza y el hombre subió al asiento trasero sin decir una palabra más. Desde el inicio, desde que se subió, algo en él me incomodaba. No movía mucho más que los ojos y mantenía una expresión inexpresiva. Era como si estuviera distraído en otro mundo. En el camino el taxi comenzó a fallar. El motor se apagaba y volvía a encenderse con dificultad. Sentí que estaba sudando frío, pero no era por el miedo, sino por pena. Varias veces el carro se me detuvo en el camino, y cuando ya casi llegábamos al mercado, el carro se apagó por completo frente a una cruz mortuoria junto a la carretera. Giré la llave para encender mi carro nuevamente, pero no encendía. Mirando hacia el retrovisor vi a mi pasajero y le pedí disculpas, prometiéndole que iba a encender rápido el carro. Como no encendía, iba a salir del coche para revisar el motor, la batería o algo. Pero antes de hacerlo, un toquido resonó en mi ventana. Un joven de unos 20 años estaba ahí parado, luciendo golpeado, con moretones visibles en el rostro y la ropa desalineada. Bajé la ventana y le dije que ya tenía pasaje, que me disculpara. Todo esto mientras estaba señalando hacia atrás para que viera a mi cliente. El muchacho frunció el ceño y me respondió con una voz algo confundida. ¿Qué pasajero? No hay nadie ahí. Yo miré hacia atrás y mi corazón se detuvo. En el asiento trasero no había nadie. Las puertas seguían aseguradas, sin forma de que aquel hombre hubiera salido. Confundido, tragué saliva tratando de no perder la compostura. El muchacho insistió en que lo llevara cerca de la base porque alguien lo había golpeado. Yo accedí a pesar de lo ocurrido. No podía rechazar el trabajo. Mientras lo llevaba noté que el muchacho permanecía en silencio, mirando por la ventana con una expresión de melancolía, tal vez por lo que le había ocurrido. Sus heridas parecían algo fuertes, pero no pidió ayuda ni parecía sentir dolor. Al llegar a la base, el taxi volvió a apagarse nuevamente, ahora frente a mis compañeros. Harto de mi carro, bajé la ventana y les dije: «Hey, pueden llevar a este compa a la siguiente calle. Mi carro anda mal». Uno de mis compañeros se acercó al coche accediendo al pasaje, pero al mirar adentro, dio un paso atrás y se rió. «Joel, qué buena broma. No hay nadie en tu carro». Ya me la creía. El miedo me golpeó como un balde de agua helada. Giré lentamente mi cabeza para mirar al asiento trasero, y aquel muchacho había desaparecido. El asiento estaba vacío. Sentí que las piernas me temblaban y mis compañeros comenzaron a reírse entre ellos, diciendo que yo ya estaba entrando en confianza. Para no parecer tonto, les dije que sí, que solamente había sido una broma. Sin embargo, durante la madrugada les pregunté algo. «Oigan, si vieron a mi primer cliente a medianoche, ¿verdad?». Ellos me dijeron que solo vieron cómo arranqué el auto sin nadie adentro, pensando que tal vez me había salido un pasaje por teléfono. Pensé en mentirles y decirles que eso era correcto, pero decidí decirles la verdad y comencé a describir a mi pasajero. Uno de ellos, algo asustado, dijo que la descripción parecía de su antiguo compañero, que había fallecido de un ataque al corazón en la base. Al otro lado de la carretera estaba su cruz, y pegada al centro de ella estaba su foto.
Yo me acerqué temblando, iluminándola con la linterna de mi celular, y la vi. Era el mismo hombre que había llevado. Me contaron que también un nuevo lo vio y también lo llevó, pero ellos jamás lo han visto. Retrocedí tratando de procesar lo que acababa de escuchar, y sin decir ni una sola palabra subí al taxi. Esa noche había llevado a 2 fantasmas, y ambos de alguna forma estaban conectados con esas cruces que marcaban tragedias pasadas en la carretera de San Miguel. Era nuestra luna de miel. Acapulco nos esperaba con sus playas doradas y aguas cristalinas. Queríamos aprovechar al máximo, así que decidimos viajar de noche, evitando el tráfico habitual que asfixia la carretera México-Acapulco durante el día. A eso de las 11 de la noche subimos al auto con las maletas cargadas y la emoción de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Conforme avanzábamos, el paisaje cambió. Ahora la oscuridad envolvía la carretera y el silencio se hizo presente. Mi esposa prendió la radio y comenzamos a escuchar música para romper esa sensación extraña, pues no habían más autos ni luces, solo el resplandor tenue de nuestros faros iluminando el asfalto y los bordes del camino. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando la carretera quedó completamente desolada. Anteriormente veíamos uno que otro carro o tráiler, pero ya no. Esto lo notó mi esposa y me dijo que era hermosa la noche. Estábamos platicando del paisaje, cuando de repente noté que mi esposa se tensaba. Su mirada fija hacia la orilla de la carretera me inquietó. ¿Todo bien?, pregunté. Ella asistió con rapidez, pero algo en sus ojos me hizo dudar. Ella me dijo, algo asustada, que había visto algo, una figura humana o un hombre desnudo corriendo junto al camino, pero que no estaba corriendo normal. Me dijo que sus pies parecían moverse de manera antinatural, ambos deslizándose hacia adelante al mismo tiempo mientras sus piernas permanecían rígidas, sin doblarse. Aquel movimiento era imposible, grotesco, pero ella, pensando que tal vez era un hombre enfermo o desorientado, decidió no darle importancia. Yo también no dije nada. 1 kilómetro más adelante, su cuerpo se tensó nuevamente. «No puede ser», susurró. «¿Qué pasa?», pregunté preocupado por su tono. «Creo que me estoy volviendo loca. Aquel hombre ya lo he visto 2 veces». Bajé la velocidad un poco. Un escalofrío recorrió nuestra espalda. Nos miramos un instante compartiendo el mismo miedo. Ninguno de los dos dijo nada. Seguí conduciendo. Mi esposa, con las manos entrelazadas, comenzó a rezar. Mis manos sudaban en el volante. Le dije que no se preocupara, que no tuviera miedo, que yo la protegía. Aceleré un poco más para llegar más rápido. Llegamos a una curva cerrada y al salir de ella, ahí estaba nuevamente. Pero esta vez no estaba en la orilla. Aquel ser estaba en medio de la carretera. Era el mismo hombre o lo que fuera. Su cuerpo estaba inclinado hacia adelante, sus pies se movían frenéticamente, pero notamos que no tocaba el suelo. Parecía flotar, como si el movimiento fuera una parodia grotesca de correr. «Dios mío, acelera», gritó mi esposa cubriéndose los ojos. Yo pisé el acelerador sintiendo cómo el motor rugía, pero mi mirada estaba fija en aquella cosa, pero no lo distinguí. Era extraño. Cuando lo pasamos y lo dejamos atrás, mi esposa volteó y seguidamente gritó como no tienen idea. Alterada, nerviosa, me dijo con palabras entrecortadas:
que aquel ser no tenía rostro, que era solo una cabeza lisa, sin ojos, sin nariz, sin boca. Yo estaba muerto del miedo, pero debía guardar la compostura por mi esposa. Le dije que se calmara, que no hacía nada, que le tuviera más miedo a los vivos que a los muertos. Conduciendo sin mirar atrás y con la mirada fija en la carretera, seguí con el miedo de volver a verlo frente a mí. Pero mi esposa estaba más afectada. Ella no dejaba de repetir en un susurro, y no tenía rostro. No paré hasta llegar al primer poblado con luces. Ahí nos detuvimos, incapaces de procesar lo que habíamos visto, pero no quise verme débil y no di a notar mi miedo. Investigando en internet por varios días, descubrí por fin lo que habíamos visto, y muchas personas más tenían relatos con ellos. Era un condenado que vive vagando por esas tierras por un pecado que cometió en vida. Dicen que no pueden descansar en paz, que corren por las carreteras sin parar. Cuando acabó nuestra luna de miel decidimos tomar la carretera de día. Daba igual si había tráfico o no. Y desde mi propia experiencia, manejar de noche es algo aterrador. Mi nombre es Manuel y esta es mi historia. Salí de fiesta con mis amigos, eran cerca de las 4:30 de la mañana. En ese momento habíamos decidido detenernos a la orilla de la carretera, pues íbamos camino a un pueblo mágico en Guerrero. Una idea que nos había surgido después de una noche de fiesta. La música todavía resonaba en el auto, y todos estábamos animados riéndonos de las tonterías que habíamos hecho horas antes. La carretera estaba completamente desierta. A ambos lados solo habían árboles y campos oscuros que permanecían interminables. Ningún farol iluminaba el camino, y el único resplandor provenía de los faros de nuestro coche y de la luna. Después de unas horas de manejo decidimos detenernos, pues nos andaba del baño. Nos bajamos los 4. Marcos, quien siempre era el más bromista, Diego, el conductor responsable que no había bebido, y yo. Cada quien buscó un árbol o un rincón para alejarse un poco del coche y hacer lo suyo. Y mientras estábamos en lo nuestro, comenzamos a escuchar algo. Era un sonido lejano. Al principio pensamos que era un coyote o un perro, o tal vez el viento entre los árboles. Marcos, riéndose, dijo: "Seguro es un animal buscando a su mamá". Nosotros nos reímos con él, pero el sonido comenzó a hacerse más fuerte. Aquella cosa no era un animal. Ahora se escuchaba más cerca y más claro. Era el llanto de una mujer desconsolada. Me congelé por un segundo y la risa se apagó en el grupo. Diego, quien estaba más cerca de mí, me miró con una expresión de nerviosismo. ¿Escuchas eso?, susurró. Todos salimos de entre los árboles y nos acercamos rápido al coche. Y ahí fue cuando nuevamente escuchamos el alarido. Estábamos seguros que era el llanto de una mujer. ¿Qué chingados es eso?, preguntábamos todos con el rostro pálido. Aquel llanto comenzó a escucharse otra vez, pero ahora más cerca. Era claro, desgarrador y parecía provenir de todas partes. Intentamos buscar entre los árboles a alguna mujer perdida, pero no veíamos nada, solo la oscuridad inmensa. Lo más aterrador era que no importaba hacia dónde miráramos, el sonido siempre parecía estar justo a nuestro lado. Esto no es normal, dije, intentando mantener la calma, pero mi voz salió temblorosa. Marcos, quien siempre tenía algo que decir, ahora estaba mudo. Les grité a todos que corriéramos al coche, pero el pánico se apoderó de nosotros.
y el miedo nos hizo tropezarnos. Caímos al suelo varias veces porque las piernas no me respondían. Aquel llanto nuevamente se escuchó, pero ahora se transformaba en un grito desgarrador. Era tan fuerte que sentí como si me perforaran los oídos. Era como si esa mujer invisible, fantasmagórica, estuviera justo detrás de nosotros. Corrimos hacia el coche lo más rápido que pudimos. Diego ya estaba encendiendo el motor y apenas subimos. Aceleró como si su vida dependiera de ello. Aquel lamento continuó unos segundos mientras nos alejábamos, hasta que finalmente aquella mujer quedó atrás. Dentro del coche nadie dijo nada por un largo rato. Todos solamente mirábamos al frente, como si temiésemos que aquel sonido pudiera alcanzarnos de nuevo. Y entonces Marcos soltó una risa nerviosa. ¿Qué onda con eso? ¿Era la Llorona o qué? Todos nos comenzamos a reír, pero no era de algo gracioso. Era una risa forzada, una forma de liberar tensión. Todos nuevamente permanecimos callados. Llegamos al pueblo al amanecer. La fiesta fue un éxito. Nos reímos, bailamos y disfrutamos el resto del día. Sin embargo, eso de la madrugada, no sé si fue la Llorona, algún espíritu perdido o simplemente un animal que sonaba demasiado humano. Pero esa sensación en el aire, esos gritos, esos lamentos, no lo olvidaré jamás. Al menos eso creo.